El pueblo que hizo un trato con la Llorona, sequía, niños perdidos y la leyenda que nadie cuenta completa. La noche en San Gregorio de la Vega olía a tierra reseca y a maíz viejo. El viento levantaba polvo en la calle principal, donde las casas de adobe parecían inclinarse unas hacia otras, como si compartieran un secreto demasiado pesado para cargarlo solas. El río, que alguna vez había sido el orgullo del pueblo, ahora era apenas una cicatriz de piedras grises al fondo de un cauce muerto. Desde hacía 3 años, la lluvia les había dado la espalda, y la palabra sequía ya no era noticia, era condena. Los viejos se sentaban en las bancas oxidadas frente a la iglesia y miraban hacia el oeste, donde se veía la silueta de la presa construida por el gobierno estatal y una empresa privada. Decían que cuando levantaron esos muros de concreto, algo en la barranca se despertó. Otros, más callados, desviaban la mirada si alguien se atrevía a mencionar a la Llorona. Porque en San Gregorio, la Llorona no era un cuento para asustar niños. Era un nombre que se pronunciaba bajito, como si las paredes escucharan. Antes de seguir, déjame hacerte una invitación muy especial. Si te gustan estas historias oscuras basadas en leyendas y secretos de México, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún relato. Y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Me encanta saber hasta dónde llegan estas voces de nuestro México profundo. Ahora sí, volvamos a San Gregorio de la Vega. La historia comienza con Alma, una maestra de primaria de 32 años que había regresado al pueblo después de 10 años en la Ciudad de México. Volvió no por nostalgia, sino porque la llamaron de urgencia. Su hermana menor, Lucinda, la necesitaba. El pozo de la familia se había secado y el marido de Lucinda se había ido al norte a probar suerte. Desde hacía meses no daba señales de vida. En su última llamada prometió enviar dinero para comprar una pipa de agua. Nunca llegó ni el dinero ni otra llamada. Alma bajó del autobús con una maleta vieja y una carpeta llena de documentos. Su plan era claro: quedarse unos meses, ayudar a su hermana, trabajar en la escuela del pueblo y luego regresar a la ciudad. Pero en cuanto puso el pie en la terracería y sintió cómo el polvo le pegaba en las piernas, algo en su pecho se apretó. San Gregorio seguía siendo el mismo. Las campanas de la iglesia marcando la hora, las viejitas rezando el rosario en voz baja, el olor a tortillas recalentadas y a leña. Solo había un detalle nuevo: el silencio del río. «No se oye nada, ¿verdad?», dijo una voz a su lado. Alma se volteó y vio a don Nicanor, el sacristán, más arrugado y encorvado que la última vez que lo vio. «Buenas tardes, don Nica», respondió Alma forzando una sonrisa. «Antes se escuchaba el agua desde aquí». «Antes, sí». El viejo escupió a un lado, como si quisiera sacarse algo amargo de la boca. «Antes de que los señores de traje vinieran a hacer tratos con el presidente municipal, antes de que el pueblo se vendiera». Alma quiso preguntar a qué se refería, pero el hombre ya se había alejado, arrastrando los pies, murmurando algo sobre promesas y maldiciones. Lucinda la esperaba en la puerta de la casa con los ojos hinchados y un delantal manchado de masa. 2 niños se asomaban por detrás de su falda: Diego, de 8 años, y Marisol, de 5. Los ojos de los pequeños seguían cada movimiento de Alma con una mezcla de curiosidad y esperanza. «Te ves más flaca», dijo Lucinda mientras se abrazaban. «¿Allá tampoco hay que comer o qué?» «Allá comen distinto», respondió Alma, riendo. «Pero vengo a ver si aquí todavía queda algo de pozole, por lo menos». La risa se apagó pronto. Dentro de la casa el calor era sofocante. El viejo ventilador apenas movía el aire caliente. En la mesa, un jarro con agua casi vacía y una olla de frijoles aguados.
Es lo que hay, hermana, dijo Lucinda avergonzada. El pozo ya no más escupe lodo. Esa noche, mientras los niños dormían en un catre junto a la ventana, Alma y Lucinda hablaron en susurros. Lucinda le contó que el pueblo entero estaba igual o peor, los maizales secos, el ganado flaco, los viejos enfermos, los jóvenes yéndose a la ciudad o a Estados Unidos, y, encima de todo, los rumores. Dicen que la Llorona anda rondando el cauce del río, susurró Lucinda, agarrando el rosario colgado en la pared, que se oye su llanto cuando se pone el sol, allá por la barranca. Alma resopló, cansada. Lucinda, por favor. Tú sabes que esas son leyendas. Lo que pasa es que la presa se tragó el agua y ya. Cosas del gobierno, no de fantasmas. Lucinda la miró con una mezcla de reproche y miedo. Tú te fuiste a la ciudad y se te olvidó cómo son las cosas aquí. Bajó la voz aún más. No es solo el llanto. Hay niños que han desaparecido. 3 la semana pasada. Todos vivían cerca del cauce seco. El corazón de Alma dio un salto. ¿Niños? ¿Y la policía, Lucinda? Vinieron, hicieron preguntas, tomaron notas. Lucinda hizo un gesto de desdén. Dijeron que seguro se habían ido con sus papás a la ciudad. Pero yo conozco a las madres de esos niños. No se fueron, Alma, se los tragó algo. Y la gente dice que es ella la que llora. Alma no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de lámina, escuchando el viento pasar entre las rendijas y trayendo consigo un silbido lejano. Cada cierto rato, el ladrido de un perro rompía el silencio, seguido de un quejido largo, como un gemido. Alma se repetía que era el viento, solo eso. Pero una parte de ella, la parte que había crecido oyendo historias junto al fogón, no estaba tan segura. A la mañana siguiente, Alma se presentó en la escuela primaria. El edificio era pequeño, con paredes descascaradas y pizarrones que ya no eran del todo negros. La directora, la maestra Julia, la recibió con un abrazo cansado. «Qué bueno que aceptaste venir, Alma», dijo. «Necesitamos manos y alguien con estudios que no le tenga miedo a hablar». «¿Hablar de qué?», preguntó Alma intrigada. La maestra Julia miró hacia los salones, donde un puñado de niños escribía en cuadernos gastados. De los niños que no están, de los que faltan, de lo que todos aquí saben, pero nadie se atreve a decir en voz alta. Alma enseñó su primer día a un grupo de 14 niños. En la lista oficial debían ser 20. Los pupitres vacíos le pesaban más que cualquier calor. Después de la clase, un niño de pelo alborotado se acercó a ella. «Maestra, ¿usted cree en los tratos?», preguntó sin preámbulos. «¿En los qué?». «En los tratos con ella», dijo señalando hacia la ventana en dirección al río. «Mi abuelito dice que antes llovía mucho, que todo esto era bien verde, pero que el presidente viejo hizo un trato con la señora que llora para que la presa se llenara, que por eso ahora se lleva niños cuando tiene hambre». Alma se agachó para mirarlo a los ojos. «¿Y tú qué crees?». El niño se encogió de hombros. «Yo solo sé que mi primo Mateo ya no está». Esa tarde, Alma decidió ir al cauce seco, a pesar de las advertencias de Lucinda. «No vayas, Alma, por favor», le suplicó su hermana, agarrando su brazo. «Si quieres ayudar, ayuda desde aquí. Habla con la directora, con el padre. Pero a la barranca no vayas. Allá se oyen cosas, y no solo lloros. Se oyen voces que llaman por tu nombre». «Son historias para asustar, Luz», insistió Alma. «Si desaparecen niños, alguien tiene que ver qué está pasando en ese lugar. Si la policía no hace nada, alguien lo tiene que hacer». Lucinda la soltó con resignación. «Eres igual que papá», murmuró, terco y valiente, y mira cómo terminó. Alma sintió un escalofrío. Su padre había muerto ahogado en el río cuando ella tenía 10 años. Siempre dijeron que fue un accidente.
Alma nunca supo por qué. Si su padre conocía cada piedra del río, se habría resbalado justo en la parte más honda. El cauce estaba a unos 15 minutos caminando desde la casa. El sol caía vertical, rajando la tierra. A medida que Alma se acercaba, el aire se volvía más pesado, como si el calor tuviera manos que se le pegaban a la piel. Lo que antes era un río caudaloso, ahora era una herida abierta en la tierra, con charcos dispersos y mosquitos zumbando sobre ellos. Se detuvo sobre una roca grande y respiró hondo. Desde allí podía ver a lo lejos la presa, un gigantesco muro de concreto gris que cortaba el paisaje como una cicatriz moderna sobre un cuerpo antiguo. Sintió rabia, no contra leyendas ni mujeres que lloran, sino contra los hombres que habían decidido que un pueblo entero podía secarse si eso significaba más electricidad para la ciudad. Estaba por darse la vuelta cuando escuchó algo. No era viento, tampoco el zumbido de los insectos, era un sollozo, muy leve, como de un niño intentando no llorar fuerte. Alma sintió que el corazón le golpeaba las costillas. ¿Hay alguien ahí?, gritó, llevándose la mano a la frente para protegerse del sol. El llanto se detuvo. Por un segundo, el silencio fue tan profundo que podía oír sus propios latidos. Luego, una voz muy suave, casi un susurro, respondió. Alma. El mundo se le achicó. La garganta se le secó aún más que la tierra bajo sus pies. Esa voz no era la de un niño, era la de una mujer, una voz húmeda, como si hablara desde debajo del agua. ¿Quién eres?, logró decir, aunque su instinto le pedía que corriera. Algo se movió entre las sombras que proyectaban unas piedras grandes. Un charco que parecía más oscuro que los demás comenzó a burbujear, como si alguien soplara desde abajo. Alma dio un paso atrás. «Tú sabes quién soy», dijo la voz. «Este río conoce tu nombre desde antes de que nacieras». Las rodillas de Alma temblaron. Imágenes sueltas de su infancia cruzaron por su mente. Su padre cantándole mientras la llevaba en hombros por la orilla del río, su madre haciendo cruces con los dedos cuando escuchaban lloros lejanos, las advertencias de no salir después de las 9. Quiso hablar, pero las palabras no salían. En lugar de eso, un sollozo ajeno a ella llenó el espacio. Era un llanto largo, agudo, desgarrador. El tipo de llanto que no solo se oye, sino que se siente en el estómago, en los dientes. Alma se tapó los oídos, pero el llanto parecía venir de dentro de su cabeza. «Mis hijos», gimió la voz, «mis hijos me los quitaron y ahora me dan otros a cambio. Los tuyos, los de todos, porque así lo quisieron los hombres de este pueblo». Alma tropezó y cayó de rodillas, raspándose las manos en la grava. Quiso levantarse, pero una fuerza extraña, más pesada que el cansancio, la mantenía pegada al suelo. En ese momento lo entendió. Si se quedaba un segundo más, algo en ella iba a romperse para siempre. «No fue mi trato», jadeó. «Yo no hice ningún trato contigo». El llanto se transformó en una risa amarga. «Todos los que beben de este río, todos los que duermen sobre su cauce, son parte del trato. Aunque no lo sepan, aunque hayan huido a la ciudad, aunque olviden los nombres de sus muertos». La presión desapareció de repente. El charco dejó de burbujear. El aire volvió a moverse. Alma se puso de pie tambaleándose y corrió de regreso al pueblo sin atreverse a mirar atrás. Mientras corría, una idea empezó a tomar forma en su mente, más fría que el agua que ya no tenían. Alguien, en algún momento, había entregado al pueblo a esa voz. Y si eso era cierto, entonces los niños que desaparecían no eran casualidad. Eran parte del pago. Esa noche, en la mesa de la cocina, Alma le contó todo a Lucinda y a la maestra Julia, que había venido a cenar con ellas. Lucinda la miraba con los ojos desorbitados, llevándose la mano a la boca cada vez que Alma mencionaba la voz, el charco,
el llanto. «Te lo dije», susurró. «Te dije que allá pasaban cosas». Julia, en cambio, tenía el ceño fruncido y los dedos entrelazados sobre la mesa. «Lo que dices coincide con cosas que he escuchado desde que llegué como directora», dijo. «Los viejos tienen miedo de hablar del presidente municipal de hace 30 años, don Eliseo Torres, y cada vez que mencionan la presa, algunos se persignan». «Pero eso fue cosa del gobierno, ¿no?», preguntó Alma. «¿Qué tiene que ver la Llorona con una presa?». La maestra Julia respiró hondo. «Hay una historia que nadie quiere contar completa», dijo. «Dicen que cuando el proyecto de la presa se anunció, el río se desbordó 3 veces en una sola temporada, como si se resistiera. La gente perdió cosechas, animales, casas. Entonces don Eliseo subió a la barranca con unos hombres del pueblo. Nunca dijeron qué hicieron allá arriba, solo que, después de esa noche, el río se calmó, no volvió a desbordarse, y empezaron a escucharse lloros en la madrugada, pegados al agua. Alma sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Insinúas que hicieron un trato?», preguntó, apenas capaz de pronunciar la palabra. Julia la miró con gravedad. «No lo insinúo yo, Alma. Lo murmura el pueblo cuando cree que nadie lo oye. Dicen que don Eliseo ofreció lo que fuera con tal de que aprobaran el proyecto, le dieran dinero y poder. Lo que fuera. Lo que fuera», repitió Alma, pensando en los niños desaparecidos. Afuera, el viento sopló con más fuerza. De lejos, desde la dirección del río muerto, se escuchó un lamento largo, tan fino que podría haber sido el quejido de una puerta oxidada. Pero Alma ya no podía engañarse. Sabía distinguir el sonido del metal del llanto de una madre. Y, por primera vez desde que regresó a San Gregorio, sintió que su vida, la de su familia y la de todos los niños del pueblo, dependía de entender esa historia que nadie contaba completa. El pueblo entero parecía aguantar la respiración. Después de aquella noche, en el cauce seco, Alma caminaba por las calles de San Gregorio viendo todo con otros ojos. El polvo pegado a las ventanas, las macetas con plantas agonizantes, las marcas de humedad vieja en las paredes de la iglesia, como si el agua se hubiera ido hacía mucho, pero su recuerdo siguiera manchado en los muros. Cada rincón le recordaba que ahí había habido vida, río, risa, antes del trato que nadie quería nombrar. Los días siguientes, el llanto que escuchó en la barranca se le metió en los sueños. No soñaba con rostros, sino con sonidos. El eco de un lamento flotando sobre el agua, el chapoteo de pasos pequeños que nunca se veían, la risa amarga de una voz de mujer que le hablaba desde debajo de la superficie. Despertaba sudando, con el pecho apretado, y encontraba a Lucinda sentada en la orilla de la cama, rezando a media voz con el rosario entre los dedos. «No me gusta cómo te estás poniendo, Alma», decía su hermana noche tras noche. «Desde que fuiste al río se te ve la mirada distinta, como si trajeras algo pegado». «Traigo preguntas pegadas, Luce», respondía Alma, frotándose la cara para espantar el cansancio. «Y si no las contestamos, se nos van a seguir yendo los niños». Lucinda bajaba la mirada, vencida. En el cuarto contiguo, Diego y Marisol respiraban profundo, ajenos a la carga que sus tías arrastraban. El lunes siguiente, la maestra Julia la llamó a la dirección al terminar las clases. En su escritorio había una carpeta gruesa, amarillenta, atada con una liga reseca. «Esto lo encontré en el archivo de la escuela», dijo Julia mientras le ofrecía una silla. «Oficialmente no debería estar aquí, pero supongo que lo guardaron porque la escuela fue un punto de reunión en aquellos años. Quiero que lo veas tú también». Alma desató la liga. Adentro había recortes de periódico, fotocopias de oficios, cartas con sellos del gobierno estatal y listas de firmas.
¿Qué es todo esto?, preguntó, pasando las hojas con cuidado. El expediente de la presa, respondió Julia. Los estudios de impacto, las promesas de progreso, las cartas de inconformidad de algunos campesinos y, sobre todo, tomó un recorte y se lo pasó a Alma. Esto. El recorte era de un periódico local, amarillento por el tiempo. El titular decía: «Histórica firma de convenio para la construcción de la presa Don Eliseo Torres». Abajo, una foto en blanco y negro mostraba a un hombre robusto, de traje, estrechando la mano de un funcionario con lentes. Alma sintió un nudo en el estómago al leer el nombre. «Él», murmuró. «Mi papá hablaba de don Eliseo. Decía que era de los pocos que había salido del pueblo y había regresado con dinero». «Regresó con dinero, sí», dijo Julia con amargura. «Pero no gratis. Lee la fecha». Alma buscó el recuadro donde se leía «Edición del 3 de septiembre de 1996». «¿Y?», preguntó. Julia se inclinó hacia adelante. 3 días después de esa foto, el río se desbordó por última vez. Lluvias torrenciales, pérdida de cosechas, una muerte. Hizo una pausa. «¿Y fue la de tu padre, Alma?». La garganta de Alma se cerró. «Eso pudo haber sido una coincidencia», alcanzó a decir, aunque una parte de ella temblaba. «Las lluvias, el río, mi papá estaba allí porque siempre ayudaba cuando había crecida. No tiene que ver con...». «Quizá sí, quizá no», concedió Julia. «Pero escucha lo que cuentan los más viejos cuando creen que nadie los oye. Esa noche don Eliseo y un grupo de hombres subieron a la barranca con un sacerdote que no era el del pueblo. Un padre especial, decían. Se quedaron allá arriba hasta la madrugada. Después de eso, la crecida se calmó de golpe, y el río nunca volvió a ser el mismo». Alma apretó el recorte entre los dedos. El papel crujió. «¿Y qué quieres que haga con esto?», preguntó. «¿Llevarlo a la policía? ¿Decirles que hace 30 años un presidente municipal hizo un trato con algo que vive en el río? Se van a reír en nuestra cara». Julia negó con la cabeza. «Quiero que hablemos con quienes estaban ahí, o con los que oyeron. Los viejos del pueblo saben más de lo que dicen, pero ya no confían en cualquiera. Tú naciste aquí. Tu padre fue uno de los que se mojaron los pies en ese río. Si alguien puede sacarles la verdad, eres tú». Alma pensó en don Nicanor, el sacristán, en doña Remedios, la partera que había traído al mundo a medio San Gregorio, en los hombres que se sentaban bajo los laureles frente a la tienda, jugando dominó con fichas gastadas. Todos ellos habían estado vivos en 1996. Todos habían visto levantarse la presa, secarse el río, irse los hijos. «Está bien», dijo guardando los recortes en la carpeta. «Pero no vamos a lograr nada solo nosotras tres. Necesitamos que las madres de los niños desaparecidos también hablen. Tenemos que unir la historia vieja con lo que está pasando ahora». «Eso es lo más difícil», respondió Julia. «Están muertas de miedo. Algunas creen que si no hablan, la Llorona no se llevará a sus otros hijos. Otras piensan que ya no hay nada que hacer». «Pues vamos a empezar por las que todavía no se han rendido», dijo Alma, levantándose. «Y si alguien tiene que enfrentarse a esa cosa en el río, no va a ser un niño, voy a ser yo». Esa tarde, Alma y Julia fueron a ver a doña Remedios. La vieja vivía en una casa humilde, con paredes de adobe encaladas, en la parte alta del pueblo. Desde su patio se veía todo San Gregorio extendido como un puñado de casitas apretadas. El sol estaba bajando, tiñendo de naranja las pocas nubes del cielo. Doña Remedios estaba sentada en un sillón de mimbre, con un rebozo cubriéndole los hombros y un bastón apoyado en la mano derecha. Sus ojos, pequeños pero vivos, la siguieron desde que cruzaron el portón. «Ya sabía yo que iban a venir», dijo, antes de que la saludaran.
Desde que se empezaron a oír esos lloros otra vez, supe que algún día alguien iba a tocar esta puerta con ojos de pregunta. «Buenas tardes, doña Remedios», dijo Alma, inclinando la cabeza. «Soy Alma, hija de Hilario, sí», lo interrumpió la vieja sin dejarla terminar. «Te pareces a él de la ceja para arriba, de la ceja para abajo eres de tu madre. Siéntense, pues, no se queden paradas como ánimas». Se sentaron en unas sillas de plástico. Julia apretaba la carpeta contra su pecho. «Venimos a preguntarle por lo que pasó con el río», empezó Alma. «Con la presa, con don Eliseo, tragó saliva, con la Llorona». Los ojos de doña Remedios se entornaron, como si una luz invisible le diera en la cara. «¿Y qué les hace pensar que yo les voy a hablar de eso?», preguntó. «Porque usted ha visto más que nadie», respondió Julia. «Porque fue partera, porque estaba aquí cuando todo cambió, y porque ahora están desapareciendo niños que usted ayudó a nacer. No podemos seguir callando». El silencio se estiró unos segundos. Solo se oía el canto de unos pájaros, y muy lejos los gritos de unos niños jugando en la calle polvorienta. «Cuando una abre la puerta del pasado», dijo al fin la vieja, «tiene que estar lista para que se le metan las sombras a la casa. ¿Ustedes ya están listas?». Alma pensó en Diego y Marisol, en Lucinda rezando, en la mirada triste del niño que le habló de su primo Mateo. Pensó en el charco que había burbujeado en el cauce seco y en la voz llamándola por su nombre. «No tengo otra opción», respondió. «No si quiero seguir dando clase a esos niños sin saber si mañana alguno va a desaparecer». Doña Remedios suspiró. «Muy bien», dijo. «Entonces escuchen, pero no me interrumpan. Lo que voy a decir no lo he dicho en 30 años». Se acomodó en el sillón, miró hacia el horizonte, donde el sol ya empezaba a esconderse, y comenzó. «Cuando anunciaron lo de la presa, el pueblo se dividió. Unos decían que iba a traer trabajo, luz, carreteras. Otros que era una falta de respeto al río, que siempre ha sido caprichoso. Tú estabas muy chiquita, Alma, pero tu padre Hilario era de los que no querían la presa. Decía que el agua es como un animal. Si la encierras donde no quiere, te muerde». Alma sintió un orgullo agrio por dentro. Sí, eso sonaba a su padre. Eliseo Torres, en cambio, ya se creía grande. Había estudiado en Xalapa, regresó con sus camisas planchadas y sus corbatas. Los de arriba lo buscaban porque era de aquí, hablaba como nosotros, pero sabía cómo hablarles a ellos también. Le ofrecieron dinero, contratos, cosas que el pueblo ni sabía que existían. Él dijo que sí, sin preguntar mucho. La voz de doña Remedios se hizo más baja. Fue entonces cuando el río se enojó. Esa temporada de lluvias fue la peor que recuerdo. Se llevó sembradíos enteros, ahogó gallinas, vacas, hizo que la gente durmiera con el agua en los tobillos. La iglesia se llenó de veladoras, la gente no hacía otra cosa más que rezar. Y nada, el agua seguía subiendo. «Hasta esa noche», susurró Alma, sintiendo que ya sabía hacia dónde iba la historia. «Hasta esa noche», confirmó la vieja. Eliseo reunió a unos cuantos hombres. Fueron Hilario, tu padre, fue Nicanor, que ya era sacristán, fue don Tacho, que en paz descanse, y otros 3. Se llevaron al padre Anselmo, pero a media vereda se regresó, temblando, y dijo que él no podía. Entonces Eliseo dijo que conocía a alguien más, un padre de la ciudad. Se fueron sin el cura del pueblo. Alma tragó saliva. Se imaginó a su padre subiendo la vereda de la barranca bajo la lluvia, con el pantalón pegado a las piernas, la lámpara de mano alumbrando apenas el paso. «Yo vivía cerca del río», continuó doña Remedios. «Esa noche no pude dormir. Los truenos parecían que iban a partir el cielo. Como a la medianoche, la lluvia se calmó de repente. Fue raro.
Me asomé a la ventana y vi que allá en la barranca había luces, como de velas. Se escuchaban voces, rezos, pero no eran rezos que yo conociera. Las palabras sonaban torcidas, y entre todos se oyó un llanto. No de mujer, sino de muchas mujeres juntas, como si todas lloraran con la misma boca. Julia se persignó sin darse cuenta. Alma apretó los dientes. ¿Y mi papá?, preguntó en voz baja. ¿Qué pasó con él? De los 6 hombres que subieron, solo regresaron 5, respondió la vieja mirándola directo a los ojos. Dijeron que tu padre se había resbalado, que el río se lo llevó, pero yo vi sus caras cuando bajaron. No traían la cara de quien pierde a un amigo en un accidente, traían la cara de quien ha entregado algo que nunca debió entregar. Alma sintió que el piso se le movía. Toda su vida había creído la versión oficial. Su padre, el hombre bueno y valiente, había muerto ayudando a contener la crecida. Ahora la idea de que hubiera sido moneda de cambio, parte de un trato oscuro, se le clavaba como una espina en la garganta. A partir de esa noche, el río dejó de desbordarse, siguió doña Remedios. Las lluvias siguieron, pero ya no se salía. La gente lo llamó Milagro. Eliseo fue héroe, lo reeligieron, le pusieron su nombre a la calle principal. A los pocos años construyeron la presa, y ahí empezó otra cosa. Los lloros. El aire del patio pareció enfriar un poco. Primero eran lejanos, nada más se oían en la madrugada, como un lamento que venía desde la presa. «Es el viento», decían. «Es la tubería», decían, pero luego la vieja apretó el bastón. Empezaron a desaparecer niños. No de golpe, no todos juntos. Uno por aquí, otro por allá, siempre cerca del agua. Algunos aparecían después, ahogados, en lugares donde el agua ni siquiera daba para cubrir un tobillo. Otros nunca aparecieron. ¿Y nadie hizo nada?, estalló Alma. ¿Se quedaron así nomás dejando que se los tragara? ¿Tú qué crees?, respondió doña Remedios, alzando un poco la voz por primera vez. Gritamos, lloramos, fuimos con Eliseo, con los padres, con la policía. Todos nos decían que eran accidentes, que los chamacos son inquietos, que seguro se habían ido con algún pariente. Pero la verdad es que muchos sabíamos que eso era parte del trato, que el río se calmó a cambio de algo, y que ese algo eran nuestros hijos. Alma respiraba entrecortado. «¿Por qué nadie le contó esto a mi madre?», susurró. «¿Por qué nunca me lo dijeron a mí? Porque la verdad también tiene hambre», dijo la vieja con tristeza. «Y si la sueltas así nomás, se come a las personas. Tu madre ya tenía bastante con criar sola a 2 niñas. Y tú eras fuego. Si te lo decíamos de chamaca, te subías sola a la barranca a gritarle al río, y quizá hoy no estarías aquí». El silencio volvió a caer sobre las 3 mujeres. Alma miró sus propias manos, temblorosas, y se preguntó si la voz que había escuchado en el cauce reconocía la sangre de su padre en ella. «¿Por qué volvió a llorar tan fuerte ahora?», preguntó Julia, intentando ordenar la información. «La presa lleva años. El trato, según dicen también. ¿Por qué esta nueva sequía? ¿Por qué estos nuevos niños desaparecidos?». Doña Remedios la miró con una mezcla de compasión y miedo. «Porque todo trato tiene fecha de caducidad», respondió. «Porque el hambre no se sacia nunca. Y porque alguien rompió el equilibrio». «¿Quién?», preguntó Alma. La vieja dudó antes de responder. «Eliseo murió hace 1 año», dijo. «Viejo, enfermo, con dinero. Nadie del pueblo lo veló. Pero antes de morir, su nieto vino a verlo. Un muchacho de ciudad, de esos que traen el celular pegado a la mano y creen que el pueblo es un parque temático. Lo escuché decir que quería renovar el convenio con la empresa de la presa, hacerla más grande, traer turistas, quién sabe qué más». Se persignó. «Ese muchacho fue a la barranca, lo vi subir yo misma, y desde entonces el llanto se oye más cerca.
y el agua se fue del todo. Alma recordó las palabras que había escuchado en el cauce. Ahora me dan otros a cambio, los tuyos, los de todos. Recordó también la sensación de ser reconocida. Si ese muchacho hizo un nuevo trato, dijo Alma hilando las piezas, pudo haber ofrecido algo más que niños, pudo haber ofrecido el pueblo entero, la tierra, el futuro, y lo peor es que, aunque no firmemos nada, lo vamos a pagar igual. Julia miró la carpeta sobre su regazo. Tenemos nombres, fechas, recortes, dijo. Podemos ir a la ciudad, buscar al nieto de Eliseo, denunciar, hacer ruido. Y mientras tanto, preguntó Alma, cada día que pasa puede ser que falte un niño más. No podemos esperar meses a que una oficina nos haga caso. Doña Remedios se aclaró la garganta. Hay otra cosa que pueden hacer, dijo. No para romper el trato, eso no está en manos de nadie. Pero sí para entender qué está pidiendo esa alma en pena, porque la llorona no llora nomás porque sí. Llorar es pedir. Y mientras no sepamos qué está pidiendo de verdad, seguiremos entregando lo que ella no quiere en vez de lo que sí. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó Alma, aguzando el oído. La vieja la miró con intensidad. Hay un lugar en la barranca donde la voz se oye más clara. Lo llaman el ojo del agua, aunque ya no tiene agua. Es un hueco en la roca, una especie de cueva pequeña que se llenaba cuando el río estaba crecido. Ahí fue donde se hizo el primer trato. Y ahí es donde se pueden hacer preguntas. Pero no se entra sola, ni se entra de día. Alma sintió que la piel se le erizaba. «¿Estás diciendo que vaya ahí a hablar con ella?», murmuró. «Estoy diciendo que alguien tiene que ir», respondió la vieja, «y que si tú ya escuchaste su voz, es porque ella también te está buscando. A veces la maldición no se rompe, pero se puede torcer. Y quizá, solo quizá, podamos torcerla para que deje en paz a los niños». Julia tomó aire, como quien se prepara para una inmersión. «Si Alma va, yo voy», dijo. «No la voy a dejar sola». Alma la miró, conmovida y aterrada a la vez. «No sé si esto es valor o locura», admitió, «pero quedarme con los brazos cruzados mientras los niños desaparecen, eso sí que no lo puedo soportar». Doña Remedios asintió lentamente. «Entonces prepárense», dijo, «porque cuando cae el sol, el ojo del agua se abre, y lo que sea que lloró hace siglos por sus hijos, escucha y responde». Esa noche Alma volvió a casa con la cabeza llena de voces. Lucinda la esperaba en el umbral, con los ojos enrojecidos. «¿Dónde estabas?», preguntó casi regañando. «Ya va a oscurecer». «Con doña Remedios», respondió Alma, entrando. «Necesitaba saber la verdad sobre papá, sobre el río, la presa, todo». Lucinda bajó la mirada. «¿Y qué ganaste?», dijo con un hilo de voz. «¿Más miedo?». Alma dudó antes de contestar. «Gané saber que no estamos locas», dijo al fin, «que lo que escuchamos en la noche no es solo viento, y que alguien hizo cosas que nos siguen pasando la factura». Se sentó junto a la mesa y le contó a Lucinda, con cuidado, sin todos los detalles más oscuros, lo que doña Remedios les había revelado. Cuando mencionó la posibilidad de ir al ojo del agua, Lucinda se levantó de golpe, tirando la silla. «¡Estás loca!», gritó en un susurro desesperado para no despertar a los niños. «¿Quieres que te pase lo mismo que a papá? ¿Quieres que te trague el río también?». «El río ya no está», respondió Alma. «Ahora nos traga de a pedazos, llevándose niños. No puedo seguir haciendo como que no pasa nada». Las dos hermanas se quedaron frente a frente, respirando agitadas. Por un momento, Alma temió que Lucinda le pidiera que se fuera, que la acusara de traer mala suerte, pero en lugar de eso, su hermana empezó a llorar silenciosamente. «Solo, no me dejes sola, Alma»,
murmuró. «Si vas a hacer esto, dime cómo te puedo ayudar. No quiero que un día salgas de la casa y ya no regreses». Alma la abrazó con fuerza. «Te prometo que voy a regresar», susurró, aunque no estaba segura de poder cumplirlo. «Pero necesito que confíes en mí y que cuides a los niños mientras tanto». Esa noche, el pueblo se sumió en un silencio extraño. Los perros ladraban menos, las ventanas se cerraban más temprano. Alma, Julia y doña Remedios se reunieron discretamente frente a la iglesia, cada una con una lámpara de mano y una vela bendita. El cielo estaba despejado y la luna apenas era una uña blanca colgada sobre la presa. «Vamos a bajar por el camino viejo», dijo doña Remedios, apoyándose en su bastón. «El nuevo está demasiado cerca de las casas y no quiero curiosos». Mientras caminaban hacia la barranca, Alma sintió cada piedra bajo sus zapatos como si fuera un recuerdo. De niña, había corrido por esos mismos senderos jugando a las escondidas. Ahora, cada sombra le parecía un ojo que las observaba. El aire se enfrió al acercarse al cauce. Ya no olía a tierra caliente, sino a algo húmedo y viejo, como ropa guardada mucho tiempo. Las linternas apenas rompían la oscuridad. «¿Dónde está el ojo del agua?», preguntó Julia en voz baja. «Allá», respondió la vieja, señalando hacia una abertura oscura en la pared de roca. «Parece un simple hueco, pero cuando el río estaba vivo, el agua brotaba de ahí como si la tierra estuviera llorando. El nombre le calzaba perfecto, el ojo del agua. Un círculo negro en medio de la roca, un párpado de piedra abierto hacia la noche». Alma sintió que sus pasos se volvían más pesados al acercarse. «Recuerden», dijo doña Remedios, «no le prometan nada, no digan que entregan algo, solo pregunten, y si les pide algo que no pueden dar, se van. ¿Entendido?». Las dos maestras asintieron. Se colocaron frente al hueco. Alma sintió que el aire que salía de allí estaba más frío que el de alrededor, como el aliento de alguien que hubiera estado llorando mucho tiempo. «Y ahora», susurró Julia, «ahora, esperen», dijo la vieja. «Ella oye, aunque nadie hable». Las tres se quedaron en silencio. El tiempo pareció estirarse. De repente, un sonido, apenas audible al principio, empezó a subir desde la profundidad de la roca. Era un murmullo, luego un sollozo, luego un lamento. Y Alma supo que la segunda parte de su búsqueda apenas empezaba. No solo debía entender qué había hecho el pueblo, sino descubrir qué pedía realmente la Llorona, y qué estaba dispuesta ella a sacrificar para que los niños dejaran de ser el precio de un trato que nunca firmaron. El lamento que salió del ojo del agua era distinto al que Alma había escuchado días antes en el cauce seco. Este no llenaba el aire de golpe, se deslizó primero como un suspiro prolongado, como si alguien se desahogara después de aguantar el llanto demasiado tiempo. Luego se fue afilando, volviéndose más agudo, más penetrante, hasta que las piedras mismas parecieron vibrar con aquel sonido. Julia apretó con tanta fuerza la vela bendita que la cera caliente se le derramó sobre los dedos, pero no soltó el cirio. Doña Remedios, en cambio, no se movió. Sus ojos, velados por los años, parecían mirar más allá de la oscuridad misma que emergía del hueco. Alma sintió un peso en el pecho, como si cada nota de ese lamento le apretara el corazón desde dentro. Recordó las noches de niña en que su madre la despertaba sobresaltada, asegurando que alguien estaba llorando junto al río. Recordó las veces en que ella misma lo había escuchado y se había convencido de que era un sueño. Ahora no quedaba espacio para la duda, esa voz existía y las estaba escuchando. «No se arrodillen», murmuró doña Remedios apenas moviendo los labios. «Que vea que aquí no venimos como esclavas, sino como quienes exigen una explicación». Las piernas de Alma flaqueaban, pero se obligó a mantenerse firme. Sintió el impulso absurdo de presentarse, de decir:
«Soy Alma, hija de Hilario», como si estuviera frente a una autoridad. Se mordió la lengua. Aquello no era un juez ni un funcionario. Era algo más viejo, más herido y más peligroso. El llanto bajó de intensidad, transformándose en un sollozo entrecortado, y entonces la voz habló. «Tarde», susurró, como si las palabras le dolieran. «Siempre vienen tarde». Alma tragó saliva, se humedeció los labios resecos y dio un paso al frente. «No sé si somos tarde o temprano», dijo, intentando que la voz no le temblara. «Pero estamos aquí. Queremos entender qué pasó, qué te hicieron y por qué nuestros niños están pagando». El aire salió del hueco en una bocanada fría. La lámpara de Alma titiló por un segundo. «Ustedes no hicieron nada», respondió la voz. «Son hijas de hijas. No estuvieron cuando me llamaron. No estaban cuando me ofrecieron». Julia miró de reojo a Alma, como preguntándole si seguía. Alma asintió apenas. «Sabemos que hubo un trato», continuó, «que un hombre de este pueblo, Eliseo, subió aquí con otros, que prometió algo a cambio de que el río dejara de desbordarse. Queremos saber qué fue lo que pidió y qué fue lo que te dio». Un silencio pesado cayó de repente. Solo se escuchaba el crujido lejano de las ramas secas, el aleteo de algún insecto que se estrellaba contra la luz. Alma temió que habían ido demasiado lejos, que aquella entidad se ofendería y las atacaría como castigo por querer saber demasiado. Pero la voz volvió, esta vez más clara, más humana. «El río era mi manto», dijo, como si recitara recuerdos en lugar de responder. «Hace mucho, antes de que ustedes pusieran nombres a las cosas, yo caminaba junto al agua y la gente sabía quién era. Venían a mí con flores, con cantos, con miedo y respeto. Me pedían lluvia, me pedían calma, me pedían que sus hijos regresaran a casa. Yo no siempre podía». Su voz se quebró, pero lo intentaba, hasta que una noche, hace siglos, me arrancaron a mis propios hijos de los brazos. Alma sintió un escalofrío distinto, no de terror, sino de una tristeza tan vieja que parecía pegarse a los huesos. «Los tuyos», susurró, «tus hijos, mis 3 pequeños», confirmó la voz. «El río los reclamó, nadie me ayudó a buscarlos, nadie se lanzó al agua conmigo. Me dejaron sola gritando sus nombres. Desde entonces, mi llanto ha sido mi maldición y mi arma. Quise que los hombres sintieran el mismo vacío que yo sentí, que supieran lo que es esperar a alguien que nunca vuelve». Doña Remedios cerró los ojos, como quien escucha una confesión que confirma todo lo que siempre sospechó. «Y entonces vinieron ellos», continuó la voz, «los hombres de trajes y promesas, el que ustedes llaman Eliseo y los que lo acompañaban. Subieron aquí mojados, llenos de miedo, diciendo que el río se había vuelto loco, que necesitaban que se calmara, que si seguía así, sus casas se perderían, su poder se ahogaría con ellos. Me ofrecieron lo que siempre ofrecen los hombres cuando ya no tienen nada que dar, otros, a los hijos de los demás». Alma sintió que el estómago se le revolvía. «¿Te ofrecieron niños?», preguntó con un hilo de voz. «Me ofrecieron reemplazos», respondió la voz. «Calma el agua», me dijeron, «y el pueblo entero será tuyo. De vez en cuando tomarás a uno, y nosotros miraremos hacia otro lado». Les dije que no quería eso, que yo no quería niños ajenos, sino a los míos. Pero ellos insistieron, trajeron a uno de sus hombres al borde del agua, me lo mostraron como se muestra un animal. Él gritó, se resistió, pero sus amigos lo empujaron. «Tómalo a él primero», dijeron. «Él se sacrifica por el pueblo», y el río lo reclamó. El aire se llenó de un gemido ahogado. Alma se llevó una mano a la boca. El rostro de su padre, Hilario, se formó en su mente como un relámpago.
sus manos grandes, su risa franca, sus botas llenas de lodo. «Mi padre», susurró. «¿Quieres decir que él fue...?» «Él fue el primero», confirmó la voz sin suavidad. «El primero que me entregaron. No por amor, no por pacto noble. Lo tiraron como quien tira un costal de maíz». El suelo pareció ceder bajo Alma por un instante. Todo el duelo que su familia había vivido, todos los años sin respuestas, se retorcieron dentro de ella, transformándose en rabia. Entonces el trato empezó con una traición, dijo con los dientes apretados. No con un sacrificio, sino con un asesinato. Para ellos fue un arreglo, respondió la voz amarga. Yo acepté porque ya estaba rota, porque pensé que si el río tenía cuerpos ajenos, quizá algún día me devolvería a los míos. Fue un error. A partir de entonces, cada vez que el agua tenía hambre, yo gritaba. Y siempre había un niño cerca, o una madre distraída, o un padre borracho. Ustedes lo llamaron accidentes. Yo lo llamé reemplazo sin rostro. Julia no pudo contenerse. «Pero esos niños no tuvieron culpa», dijo. «No fueron ellos los que hicieron el trato. ¿Por qué tomarlos a ellos y no a los hombres que firmaron?» Un silencio tenso siguió a la pregunta. Alma temió que la voz se volviera hostil, pero cuando habló, lo hizo con una mezcla extraña de dureza y cansancio. «¿Crees que no lo intenté?», preguntó. «Los hombres que firmaron se hicieron rodear de cemento, de rejas, de guardias. Se alejaron del agua. Mandaban a otros a construir, a abrir compuertas. Los niños, en cambio, siempre están cerca, jugando, corriendo, riendo junto al río. El hambre del agua no distingue, y mi llanto tampoco. A veces, incluso yo los confundía con mis propios hijos». Alma apretó la vela, sintiendo cómo la cera se le pegaba a la piel. «Pero ahora el agua ya no está», dijo. «La presa se llevó el río, el cauce está seco. Sin embargo, siguen desapareciendo niños, sigue habiendo sequía. El pueblo está muriendo de sed. ¿Qué sentido tiene eso para ti?» El llanto se tornó más bajo, como un murmullo dolido. «El nuevo hombre», respondió la voz. «El joven de sangre de Eliseo. Él vino aquí hace poco. No traía respeto, solo soberbia. Dijo que el pueblo estaba atrasado, que debía convertirse en destino turístico, que el agua del río sería mejor usada si se vendía en botellas. Me dijo que, si yo dejaba que la presa se extendiera, él me daría algo que ni su abuelo se atrevió a ofrecer». «¿Qué?», preguntó Julia helada. «Todo», dijo la voz. «Te entrego el pueblo entero», dijo. «Que la tierra se seque, que los viejos se mueran, que los niños desaparezcan. Total, la gente se va a ir de todos modos. Lo importante es que la presa funcione y que yo pueda cobrar por cada gota». Yo le dije que no necesitaba su permiso para reclamar nada, pero sus palabras fueron como un sello, y desde entonces el agua dejó de correr hasta en los pozos. El hambre ya no es solo del río, es del aire, de la tierra, de los cuerpos. Alma cerró los ojos, respirando hondo. Sintió que cada frase encajaba con lo que había visto. Los pozos secos, los campos muertos, la gente con la mirada opaca. El acuerdo de ese joven no fue tanto un pacto mágico como una profecía de abandono. «Entonces», dijo Alma abriendo los ojos, «si todo está entregado, ¿qué te falta para dejar de llevarte niños? ¿Qué es lo que sigues pidiendo con tu llanto?» El ojo del agua pareció expandirse por un instante, como si la roca respirara. La voz tardó en responder, como si tuviera que revisar siglos de dolor para encontrar la palabra correcta. «Que me devuelvan lo que me quitaron», dijo al fin. «No cuerpos, no agua, no rezos. La verdad, quiero que los hombres que hicieron estos tratos sean nombrados, señalados, arrancados del pedestal de héroes. Quiero que sus hijos y los hijos de sus hijos sepan lo que hicieron, que el pueblo deje de callar
y de culparme solo a mí. Yo lloré a mis hijos a la vista de todos. Ellos esconden a los suyos vivos en casas lejos del río, mientras aquí lloran madres que ni siquiera saben qué pasó. Eso quiero, que la culpa vuelva a donde pertenece, que sus nombres se pudran en sus propias bocas. La petición golpeó a Alma con una claridad brutal. No estaba pidiendo más muertos, ni un nuevo sacrificio, ni sangre derramada en la roca. Estaba pidiendo memoria, justicia, que la historia se dijera completa. ¿Y si lo hacemos?, preguntó Alma, acercándose un poco más al borde del hueco. Si contamos todo, si sacamos los recortes, los nombres, las fechas, si vamos a la ciudad, si denunciamos, si hacemos que todos sepan que Eliseo y su nieto vendieron el pueblo. Dejarás de llevarte niños, dejarás de secar la tierra. El lamento se tornó un poco más suave. No puedo prometer lluvia, dijo la voz. La lluvia obedece a otros mandos, pero sí puedo retirar mi mano del cuello de sus niños. Si el pueblo se atreve a mirar a sus muertos de frente, yo me alejaré de sus cunas. No regresaré al río, pero tampoco seguiré llamándolos. Julia tomó aire con fuerza. ¿Y cómo sabremos que cumples?, preguntó. Hemos vivido bajo el miedo tanto tiempo que ya no confiamos en nadie, ni en los vivos ni en los muertos. La voz rió, pero no fue una risa alegre. Sonó como agua escurriendo por una piedra agrietada. No tienen por qué confiar, dijo. La confianza es para los vivos. Lo único que tengo para darles son señales. Si empiezan a hablar, si comienzan a nombrar, verán que los niños juegan un poco más tranquilos, que los lloros se escuchan cada vez más lejos. Si se quedan callados, seguirán encontrando sandalias vacías junto al cauce. Alma sintió que algo dentro de ella se alineaba con esas palabras. Pasó de sentirse frente a un monstruo a verse frente a otra víctima. Diferente, sí, pero víctima al fin. Una madre rota pidiendo que el crimen no se olvide. Está bien, dijo Alma, con una determinación nueva en la voz. Vamos a hacerlo. Vamos a decir tu historia y la nuestra. Vamos a arrancar las placas con el nombre de Eliseo. Vamos a mostrar quién fue de verdad. Vamos a buscar a su nieto y lo vamos a poner frente al pueblo. No prometo que nos crean, pero prometo que lo intentaremos. El viento sopló desde la abertura, levantando un poco el cabello de Alma. Entonces ya no es tan tarde, susurró la voz. Solo no se detengan, porque si se detienen, el trato seguirá siendo silencio, y yo seguiré llorando donde los niños juegan. El lamento empezó a alejarse, como si se arrastrara hacia las profundidades de la roca. Las linternas parecieron recuperar fuerza. El frío se hizo menos intenso. Doña Remedios dejó escapar un suspiro que parecía haber guardado por décadas. «Ya oyeron», dijo, levantándose trabajosamente. «No quiere sangre, quiere verdad. Eso duele más que cualquier sacrificio». En el camino de regreso al pueblo, Julia caminaba en silencio, apretando la carpeta contra el pecho como si fuera un escudo. Alma, en cambio, sentía que la carpeta era un arma. «No basta con recortes», dijo de pronto. «Necesitamos testimonios. Necesitamos que don Nicanor hable, que otros viejos confirmen. Y tenemos que encontrar al nieto de Eliseo. Si no viene por las buenas, lo iremos a buscar a la ciudad». «Eso puede ser peligroso», advirtió Julia. «Esos hombres tienen dinero, contactos. Van a decir que todo esto es superstición, que somos unas locas culpando a los muertos por la falta de agua». «Pues que lo digan», respondió Alma. «Prefiero ser la loca que habló que la cuerda que se quedó callada mientras desaparecían niños». Al llegar a la casa, Lucinda las esperaba en el patio, con la cara pálida y las manos temblorosas. «¿Escuché lloros?», preguntó, antes incluso de saludarlas. «Creí que era mi imaginación»,
pero sonó más cerca que otras veces. Alma la tomó de los hombros. «Sí, lo escuchaste», dijo. «Hablamos con ella». Lucinda abrió mucho los ojos. «¿Con quién?» «Con la que llora», respondió Julia, con una calma extraña. «No es un cuento, Lucinda. Está ahí. Y no es solo un monstruo, es parte de lo que somos, para bien y para mal». Lucinda se dejó caer en una silla. «¿Y qué quiere de nosotras?», preguntó. «Que le entreguemos a alguien». Alma negó con fuerza. «Quiere que digamos la verdad», explicó. «Que dejemos de fingir que lo que pasó con papá, con los niños de antes y los de ahora, fue puro accidente. Quiere que nombremos a los responsables, que saquemos la vergüenza a la luz para que deje de pudrir todo en silencio». Lucinda la miró largo rato. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, se llenaron de nuevas lágrimas, pero diferentes. «Yo siempre pensé que si hablábamos de eso, las cosas se iban a poner peor», confesó. «Que era mejor no menearle al agua, aunque ya no haya agua. Pero si tú dices que así se puede salvar a Diego, a Marisol, a los demás niños, entonces, habla, grita. Yo te voy a apoyar». Alma la abrazó fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, el abrazo no fue solo de miedo compartido, sino de decisión. Los días siguientes fueron un torbellino. Alma y Julia comenzaron a visitar a las familias de los niños desaparecidos, no como maestras preocupadas, sino como mujeres decididas a romper un pacto de silencio. Les contaron con cuidado lo que habían descubierto: la historia de la presa, el papel de Eliseo, la visita reciente del nieto, las palabras de doña Remedios. No mencionaron al ojo del agua ni a la voz directamente. Sabían que demasiada verdad de golpe podía espantar más de lo que ayudaba. Algunas madres la recibieron con esperanza, otras con escepticismo. Una de ellas, doña Licha, cuyo hijo Mateo había desaparecido hacía semanas, las miró con rabia. «¿De qué me sirve que me digan ahora que la culpa es de un presidente muerto y de su nieto rico?», gritó. «Yo quiero a mi niño, no saber el nombre de quien se lo llevó». Alma aguantó el golpe. «No puedo traerlo de vuelta», respondió mordiéndose las palabras. «Pero sí podemos evitar que se lleven a otro, y eso empieza por dejar de decir que Mateo se perdió. A Mateo se lo tragó un trato injusto, y si no lo decimos, ese trato sigue vivo». Al final, algunas madres accedieron a dar su testimonio para ser grabado en video. Julia consiguió una vieja cámara de la escuela. Alma, papel y plumas para hacer listas, cronologías, mapas del pueblo marcando los lugares de las desapariciones. Cada punto se alineaba con el cauce del río y de algún modo con la presa. Paralelamente, Alma buscó a don Nicanor. Lo encontró barriendo la entrada de la iglesia, con su sotana gastada y su espalda encorvada. «Don Nica», lo llamó, «necesito hablar con usted de mi padre y de aquella noche de lluvias, hace 30 años». El viejo se quedó quieto, con la escoba suspendida en el aire. «Ya no hay nada que decir, hija», murmuró. «Los muertos están enterrados, pero sus culpas no», respondió Alma dando un paso más. «Yo ya sé que usted subió con Eliseo a la barranca. Ya hablamos con doña Remedios. Solo falta que usted confirme lo que vio. No para condenarlo a usted, sino para que el pueblo deje de hacer como que no sabe nada». Don Nicanor cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de un brillo húmedo. «Tu padre no debía estar ahí», dijo. «Él no quería. Fue porque Eliseo le dijo que hacía falta un hombre fuerte que ayudara a poner costales de arena. Nadie le dijo que lo iban a usar de moneda». La voz se le quebró. «Cuando lo empujaron, yo grité, pero los demás lo sujetaron. Es por el bien de todos», dijeron. Yo no tuve el valor de enfrentarme a ellos. Desde entonces, cada vez que escucho ese llanto, sé que no solo están llorando a sus hijos, también llora por el mío». Alma sintió una furia fría subirle por la espalda. «Entonces venga conmigo.
dijo. Grabe esto. Diga su nombre. Dígalo frente a la cámara, frente al pueblo. No para limpiar su culpa por completo, porque eso no se borra, pero sí para que nadie vuelva a decir que no sabía. El viejo dudó. Se sostuvo del palo de la escoba como si fuera un bastón. Al final, asintió. Ya estoy viejo, dijo. ¿Qué más me puede quitar la verdad? Lléveme donde tenga que hablar. Con cada testimonio, la carpeta que Alma llevaba consigo se transformaba. Ya no era solo un montón de papeles viejos. Era un expediente vivo, lleno de voces, de fechas, de lágrimas. Doña Remedios tenía razón. Estaban abriendo la puerta del pasado y dejando entrar sus sombras. Pero en ese proceso, algo más estaba ocurriendo. La tercera noche después de la visita al Ojo del Agua, Alma se despertó de golpe. Había silencio, un silencio distinto al de la sequía. Se dio cuenta de lo que faltaba, el llanto. Miró el reloj. Eran casi las 3 de la mañana, hora en la que antes el lamento solía rasgar el pueblo. Nada. Se levantó, salió al patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. En lugar de un lamento lejano, escuchó algo que no había oído en meses. El croar de unas ranas, tímido, como si tuvieran miedo de romper la costumbre del silencio. ¿Lo oyes?, susurró una voz a su lado. Lucinda estaba allí, envuelta en un rebozo. No llora, dijo Alma. Hoy no llora. Y las ranas, añadió Lucinda mirando hacia el horizonte. Dicen que las ranas cantan cuando la humedad se acerca. No era lluvia, no todavía, pero era una señal, una pequeña grieta en la maldición. Alma sonrió, por primera vez en mucho tiempo, sin que la sonrisa se le rompiera en la cara. Entonces vamos bien, murmuró. Quiere decir que nos está escuchando. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Llevar esa verdad fuera del pueblo, enfrentar al nieto de Eliseo, exponerlo ante cámaras, autoridades y redes sociales. Convertir el dolor de San Gregorio en una historia que nadie pudiera seguir ignorando. Pero aquella noche, bajo el cielo de estrellas y con el croar tembloroso de las ranas como único coro, Alma entendió que la lucha ya no era solo contra una leyenda, ni solo contra la sequía. Era contra el olvido. Y esa, en el fondo, era la batalla más antigua de todas. Alma despertó antes del amanecer con la sensación de que el pueblo entero estaba al borde de algo. No sabría decir si era esperanza o miedo, pero había un zumbido en el aire, una inquietud que le hervía por dentro. Los croares de la noche anterior habían cesado, pero la memoria de ese pequeño coro seguía vibrando en su pecho como una promesa. En la mesa de la cocina la esperaba la carpeta, ahora tan llena que apenas cerraba. Encima, Lucinda había dejado una taza de café aguado y un papelito con su letra chueca. Estoy contigo, pase lo que pase. Alma sonrió con ternura. Esas 4 palabras valían más que cualquier firma oficial. La maestra Julia llegó poco después, con ojeras, pero con los ojos encendidos. Ya hablé con unos contactos en la ciudad, anunció. Un periodista de una radio comunitaria, un chavo que hace videos en internet sobre injusticias ambientales y un abogado que se dedica a casos de pueblos contra empresas. No son poderosos, pero hacen ruido. Van a venir mañana a San Gregorio. Alma sintió una punzada de ansiedad. ¿Tan rápido?, preguntó. ¿Y si el pueblo no está listo para tanta exposición? Julia se encogió de hombros. Nunca va a estar listo, respondió. Si esperamos el momento perfecto, los niños seguirán desapareciendo y la presa se va a ampliar sin que nadie diga nada. Ya tenemos los testimonios, la historia de Doña Remedios, la confesión de don Nicanor. Nos falta solo una pieza, el nieto de Eliseo. Ese nombre cayó en la cocina como una piedra. ¿Supiste algo de él?, preguntó Alma. Sí, respondió Julia, abriendo su bolso y sacando una hoja impresa.
Se llama Rodrigo Torres. Vive en la Ciudad de México. Trabaja en una constructora que es socia de la empresa de la presa. Presume en sus redes sociales sus viajes, sus trajes, sus reuniones. Y hace una semana publicó una foto desde la barranca con el río seco de fondo, escribiendo: «Pronto este lugar estará irreconocible. El progreso es inevitable». Alma sintió náuseas. «Se burló de nosotros», murmuró. «De la sequía, del río, de la gente. De sus propios muertos», añadió Julia. «El periodista dice que si lo confrontamos en público es más difícil que nos ignore. Pero para eso él tiene que venir, y para que venga necesitamos algo que le interese. Exposición, micrófonos, cámaras. Su tipo de gente adora eso». Alma pensó un momento. Luego tomó una decisión que le supo a hierro. «Entonces vamos a invitarlo», dijo. «Pero no como víctima, como invitado de honor a su propio juicio». Pidieron prestado el teléfono de la tienda, el único con señal medianamente estable, y marcaron el número de la oficina que aparecía en la página de la constructora. Después de varios intentos y de esperar escuchando música de elevador, una voz engolada respondió: «Oficinas Torres y Asociados. Buenos días». «Buenas», dijo Alma. «Quisiera hablar con el ingeniero Rodrigo Torres. Es sobre el proyecto de la presa en San Gregorio de la Vega». Hubo un silencio, unos tecleos, luego otra voz, esta vez joven, segura, con un tono levemente aburrido. «Sí, habla Rodrigo Torres». Alma tragó saliva. «Buen día, ingeniero. Mi nombre es Alma Hilario. Soy maestra en la primaria de San Gregorio. Estamos organizando una asamblea pública para hablar de la sequía y del impacto de la presa. Nos gustaría que viniera a explicar el proyecto, a responder las inquietudes del pueblo. Vendrán periodistas y gente de fuera. Sería una buena oportunidad para mostrar». Se obligó a pronunciar las palabras que sabía que él quería oír: el compromiso social de su empresa. Del otro lado hubo un breve silencio, seguido de un leve cambio en el tono, como si de pronto Rodrigo se hubiera enderezado en su silla. «¿Prensa?», preguntó. «¿De qué medios?». «Radio comunitaria, algunos canales digitales que cubren temas ambientales», respondió Alma, manteniendo la voz firme. «Nada hostil, solo queremos transparencia». Él soltó una risita. «Me agrada la palabra transparencia», dijo. «Muy bien, maestra Alma Hilario. Justo iba a regresar por allá para revisar la siguiente etapa del proyecto. Pasado mañana puedo estar en el pueblo. ¿Tienen un salón o algo así?». «La cancha de la escuela», respondió Alma. «Lo esperamos a las 4 de la tarde. Perfecto. Y no se preocupe, iremos con toda la presentación. Planos, gráficos, todo. Verán que el progreso es el mejor aliado de su comunidad». Colgó antes de que Alma pudiera contestar algo más. Ella guardó el teléfono con manos temblorosas. «Va a venir», dijo mirando a Julia. «Y viene confiado». «Mejor», repuso la maestra. «Mientras menos nos tome en serio, más duro será el golpe». Los 2 días siguientes fueron una mezcla de preparación y tensión. Julia organizó a los alumnos mayores para limpiar la cancha, colocar sillas, improvisar una especie de templete con mesas viejas. Alma se encargó de hablar con el padre de la iglesia, convenciéndolo a regañadientes de que también asistiera, por el bien del pueblo. Doña Remedios, contra los consejos de algunos que querían que descansara, insistió en estar presente. «No voy a morirme sin ver al nieto de ese hombre escuchar lo que su abuelo hizo», dijo. «Que me lleve el aire después si quiere, pero eso no me lo pierdo». La noticia corrió por San Gregorio como fuego en rastrojo. Algunos se mostraban emocionados, otros asustados. «No hay que provocar al Señor», murmuraban unos. «Capaz que nos corta el poco agua que queda», decían otros. Pero poco a poco, el miedo empezó a mezclarse con algo nuevo: indignación. Al fin, tendrían frente a ellos a alguien con apellido y cara, no a una empresa abstracta. La víspera de la asamblea,
Alma volvió al cauce, sola. Se paró frente al ojo del agua, sin entrar, sin encender velas. «Ya casi», susurró. «Vamos a decir sus nombres. Todos. Pero necesito que cumplas tu parte. Que, pase lo que pase, no vuelvas a llevarte a ningún niño de aquí». El hueco no respondió con palabras, pero un vientecillo fresco le rozó la mejilla, como una caricia mojada. Alma lo tomó como la única respuesta posible. El día de la asamblea amaneció con un cielo encapotado. Nubes grises, espesas, se amontonaban sobre la presa. No era todavía una promesa clara de lluvia, pero sí un recordatorio de que el cielo seguía allí, mirando. A las 4 en punto, un vehículo último modelo entró tambaleándose al pueblo, levantando polvo a su paso. Rodrigo Torres bajó con unas gafas oscuras, camisa blanca perfectamente planchada y zapatos que sufrían la terracería con cada paso. Miró alrededor con mezcla de curiosidad y condescendencia. «¡Cuánta autenticidad!», comentó en voz baja como si hiciera turismo. Alma, Julia y el padre lo recibieron. Detrás de ellos, medio pueblo se apiñaba en la cancha. Madres, niños, viejos, jóvenes, que habían regresado solo para esta reunión. Algunas cámaras de teléfonos estaban ya levantadas. El periodista de la radio instalaba un micrófono conectado a un pequeño altavoz. «Bienvenido a San Gregorio», dijo Alma tendiéndole la mano. Rodrigo se la estrechó con una sonrisa ensayada. «Gracias, maestra. Siempre es un gusto regresar a mis raíces», dijo, como si hubiera pasado su infancia en esas calles y no solo vacaciones esporádicas. «Veo que hay buena asistencia. Excelente». Se instaló frente a una mesa, sacó su laptop, unos planos impresos, gráficos a color. Comenzó con un discurso pulido. Habló de desarrollo sustentable, de oportunidades de empleo, de compensaciones económicas para los afectados. Mostró números, porcentajes, proyectó sobre una sábana blanca colgada en la pared un mapa digital donde el río aparecía como una línea azul perfecta, ignorando su realidad seca y pedregosa. Alma lo dejó hablar. Dejó que se escuchara su seguridad, su lenguaje limpio, su mundo sin fantasmas. Cuando terminó, la gente aplaudió apenas por cortesía. El murmullo inquieto creció. «Ahora», dijo Alma, tomando el micrófono prestado, «nos toca hablar a nosotros». Presentó primero los datos que tenían. Recortes de periódico con la cara de Eliseo y la firma del convenio. Copias de los documentos donde la familia Torres aparecía como beneficiaria directa de contratos. Listas de fechas de las crecidas, de las primeras desapariciones. El periodista y el joven de los videos grababan cada palabra. Rodrigo sonreía aún, aunque su sonrisa se había vuelto más tensa. «Con todo respeto», dijo levantando la mano, «esos eventos trágicos que mencionan se dieron en un contexto climático específico. No podemos culpar a la presa por los accidentes de hace décadas. No hay evidencia científica». «¿Y esta qué es?», lo interrumpió Alma, girando la cámara hacia donde estaba sentado don Nicanor. El viejo se levantó lentamente apoyándose en un bastón. Sus manos temblaban, pero su voz, cuando habló, salió clara. «Mi nombre es Nicanor Pérez», dijo. «Fui uno de los hombres que subió con su abuelo, don Eliseo, a la barranca, la noche que el río se desbordaba. Vi con estos ojos cómo empujaron a Hilario, el padre de Alma, al agua. No se cayó solo, lo dieron como pago. Y desde entonces, cada vez que desapareció un niño cerca del río, su abuelo decía lo mismo: «Es el precio del orden». Ese fue el trato. No fue con el cielo, fue con él. Un murmullo airado recorrió la cancha. Algunas mujeres comenzaron a llorar. Rodrigo palideció ligeramente, pero enseguida se recompuso. «Señor, usted está muy mayor», dijo con un tono paternalista.
Entiendo que los recuerdos se mezclan, que el dolor, lo que se mezcla, es su cinismo. Lo interrumpió doña Remedios, levantándose también. Fui partera de este pueblo. Vi nacer a muchos de los niños que ahora están bajo tierra, o que nunca fueron encontrados. Escuché los lloros antes y después de la presa. Vi las luces en la barranca, oí rezos torcidos y oí a su abuelo brindar con los de la ciudad diciendo que el río ya estaba domado. Pero no domó al río, domó nuestro miedo, haciéndonos creer que no teníamos derecho a preguntar. Los ojos de Rodrigo se movieron inquietos por la multitud. Ya no se veía tan seguro. Las cámaras seguían clavadas en él. Alma tomó aire. Hace poco, continuó, usted vino al pueblo, ¿recuerda? Subió a la barranca, se tomó fotos con el cauce seco. Tenemos testigos. Usted habló de renovar convenios, de ampliar la presa, de aprovechar mejor el recurso. Y casualmente, después de su visita, los pozos comenzaron a secarse por completo. 3 niños desaparecieron en menos de un mes. Sabemos que para usted esos son datos colaterales. Para nosotros son hijos. Rodrigo se removió. No pueden probar que esas cosas tengan relación con mi visita, dijo. Esto es una cacería de brujas. Entiendo el dolor, pero no pueden culpar a mi familia por cada tragedia. No por cada tragedia, lo cortó Alma, pero sí por haber vendido este pueblo 2 veces. Una, cuando su abuelo aceptó la presa a cambio de dinero y poder, sabiendo que el río era más que agua. Y otra, cuando usted vino a ofrecer lo que quedaba, nuestra tierra seca, nuestras casas, nuestra historia. Usted habló de que la gente se va a ir de todos modos. ¿Lo recuerda? El periodista intervino. Disculpe, ingeniero, dijo acercándole el micrófono. Es cierto que usted dijo que el pueblo entero podría sacrificarse si eso significaba prosperidad para el proyecto. Tenemos audios de habitantes que lo citan textualmente. Rodrigo respiró hondo. La máscara se le resquebrajaba. Dije algo similar, en fuera de contexto, admitió, intentando mantener la calma. Me refería a que los cambios implican sacrificios, no a sacrificar personas. No crean en supersticiones. Los niños que faltan es terrible, pero no tiene que ver con contratos, sino con falta de vigilancia, con la migración. Quieren culpar a alguien y me tocó a mí. Alma sintió que había llegado el momento que el ojo del agua le había pedido: nombrar, señalar, romper la vergüenza. Sí, queremos culpar a alguien, afirmó. Queremos que la culpa vuelva donde debe estar. No solo en el pueblo que se quedó callado, sino en la familia que decidió que nuestras vidas valían menos que su progreso. Usted puede seguir negando lo que quiera, ingeniero, pero desde hoy su nombre y el de su abuelo quedarán ligados para siempre a lo que aquí pasó. No en documentos oficiales, quizá, pero sí en la memoria de cada persona que está en esta cancha, y en la memoria de todos los que escuchen esta historia afuera. Hizo una seña al joven que grababa. Él asintió. El micrófono y la cámara estaban captando todo. Esta transmisión, anunció el chico, se está emitiendo en vivo por Internet. Ya nos están viendo desde otros estados, desde ciudades donde llega la luz de esta presa, pero no el llanto de nuestras madres. Que todos escuchen a San Gregorio. Un murmullo de sorpresa recorrió a la gente. Rodrigo dio un paso hacia adelante, irritado. No tienen derecho a grabar sin mi autorización, protestó. Usted vino a explicar su proyecto frente al pueblo, respondió Julia. Y el pueblo también tiene derecho a contar lo que ha vivido. Eso es transparencia, ¿no? El ingeniero miró alrededor, buscando apoyo. No lo encontró. Ni siquiera el padre de la iglesia acudió en su ayuda. El sacerdote estaba con la cabeza gacha, como quien por fin ve el hogar que ha descuidado. La asamblea siguió durante horas. Las madres tomaron el micrófono y nombraron uno por uno a sus hijos desaparecidos, muertos o perdidos. Dieron fechas, lugares, sensaciones.
No hablaron de fantasmas, sino de descuidos, de autoridades que no llegaron, de promesas vacías. Pero en cada nombre, Alma sentía el eco del llanto del río, como si la Llorona los recogiera en silencio. Cuando el sol empezó a caer, el evento terminó. Rodrigo se marchó con el rostro duro, sin despedirse. Sabía que, aunque lograra defenderse legalmente, su imagen quedaría manchada, y para alguien como él, eso dolía. Esa noche, el pueblo se reunió de nuevo, esta vez frente a la iglesia. Alma, Julia, doña Remedios, don Nicanor y otros viejos llevaron la placa oxidada que decía Calle Presidente Municipal Eliseo Torres y la apoyaron en el atrio. «Este nombre ya no nos representa», dijo el padre tomando la palabra. «No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir a quién honramos. A partir de hoy, esta calle será Calle de los Niños del Río, en memoria de todos los que perdimos y de los que no vamos a perder más». La gente aplaudió, algunos con lágrimas, otros con rabia liberada. Después, Alma tomó la placa con ayuda de varios hombres y la llevaron al cauce seco. Frente al ojo del agua la depositaron en el suelo. «Aquí está», susurró Alma, «el nombre del hombre que hizo el primer trato. Que su memoria descanse donde debió descansar desde el principio, a la intemperie, bajo tu mirada. Ya no es héroe, no para nosotros». El viento sopló desde la abertura. Esta vez no era frío ni cortante, era un aire pesado, húmedo, cargado de algo que Alma solo pudo identificar como alivio. Esa misma madrugada, el pueblo fue despertado por un sonido que ya casi habían olvidado. Golpes sordos en los techos, un murmullo constante, el olor a tierra mojada. Alma se levantó de un salto, salió al patio y sintió las primeras gotas de lluvia en la cara. No era un aguacero violento, sino una lluvia lenta, constante, que humedecía la tierra reseca con paciencia. «¡Está lloviendo!», gritó Diego, saliendo descalzo, seguido de Marisol, que reía con la boca abierta hacia el cielo. Lucinda los alcanzó con un regaño medio ahogado por la alegría. «Se van a enfermar», dijo, mientras ella misma extendía las manos para sentir el agua. «Ay, Diosito, pensé que mis hijos no iban a saber lo que era esto». Los vecinos empezaron a salir también, algunos llorando, otros cantando, otros simplemente mirando hacia arriba, como si no creyeran lo que veían. No era un diluvio que arreglara años de sequía de golpe, pero era un comienzo, una tregua. Alma miró hacia el cauce, que se distinguía a lo lejos. El agua todavía no corría, pero la lluvia golpeaba la roca donde estaba el ojo del agua. En algún punto entre el trueno y el golpe de las gotas, le pareció escuchar una voz, ya no un lamento, sino un susurro suave. «Ya no es tan tarde». Los días siguientes trajeron cambios pequeños, pero significativos. El nivel de algunos pozos subió unos centímetros. Las ranas se volvieron compañeras habituales de las noches. Lo más importante, ningún niño desapareció. Las madres, aún temerosas, empezaron a dejar que sus hijos jugaran un poco más lejos de la puerta, siempre con la vista encima, pero sin el terror paralizante de antes. El video de la asamblea se difundió más de lo que Alma había imaginado. Otros pueblos con problemas similares comenzaron a escribirles, a contar sus propias historias de presas, convenios y silencios. El periodista prometió seguir investigando la relación entre la empresa de Rodrigo y otros proyectos cuestionables. El abogado comunitario se ofreció a ayudar a San Gregorio a demandar una revisión del contrato con la empresa, basándose en los testimonios y en la falta de estudios ambientales reales. «No va a ser fácil», advirtió. «Ellos tienen dinero y abogados, pero ahora ustedes tienen algo que vale más, un pueblo unido y la atención de la gente». Alma escuchaba todo eso con una mezcla de esperanza y cautela.
Sabía que la lucha legal sería larga y cansada, que la lluvia podía irse de nuevo, que los hombres de traje no se rendirían tan fácilmente. Pero también sabía algo que antes no sabía. Ya no estaban solos, ni arriba ni abajo. Una tarde, semanas después de la asamblea, Alma caminó hasta el cauce con Diego y Marisol. El río seguía casi seco, pero pequeños hilos de agua serpenteaban entre las piedras, como venas tímidas. ¿Aquí se ahogó el abuelo Hilario?, preguntó Diego mirando a su tía. Alma respiró hondo. Aquí lo tiraron, corrigió, porque confiaba en gente que no lo merecía. Pero también aquí empezamos a levantar la voz por él, por ti, por tu hermana y por los que vienen. Marisol se agachó y tocó con la punta de los dedos el hilo de agua que corría. Está fría, dijo, sorprendida. El agua siempre es un poquito fría al principio, respondió Alma. Luego se acostumbra a uno, y uno se acostumbra a ella. Los niños se alejaron unos pasos, buscando piedritas para aventar. Alma se quedó mirando el ojo del agua. A diferencia de la última vez que se paró tan cerca, no sintió un peso insoportable sobre el pecho, solo una presencia silenciosa, vigilante. No te voy a prometer que nunca más vamos a cometer errores, murmuró. Somos pueblo, somos humanos, pero te prometo que no vamos a callar otra vez, ni por miedo, ni por conveniencia. Tus hijos no regresarán, los nuestros tampoco, pero sus nombres no se van a perder, ni los de quienes los traicionaron. El viento movió algunos mechones de su cabello. Ella lo tomó como una respuesta suficiente. Al anochecer, regresó a casa con los niños. Lucinda los esperaba con tortillas calientes y frijoles recién hervidos. El olor a comida sencilla llenó la cocina. ¿Cómo estuvo el río?, preguntó. Le están saliendo venas, respondió Alma, sonriendo. Poquitas, pero ahí van. Se sentaron a cenar. La luz amarilla del foco colgante les dibujaba sombras en la cara, pero ninguna de esas sombras se parecía ya a la de la Llorona. Esa residía en otro lugar, en la memoria de San Gregorio, en los nombres de los culpables, en las historias que ahora se contaban completas y en voz alta. Esa noche, cuando el pueblo se sumió en el silencio habitual, Alma se acostó esperando, casi por costumbre, el llanto que tantas veces la había despertado. No llegó. En su lugar, escuchó la lluvia ligera golpear el techo de lámina. Se permitió cerrar los ojos sin miedo. En algún rincón del cauce, el eco del viejo lamento seguía existiendo, pero había cambiado de forma. Ya no era una mano que jalaba niños hacia el agua, sino un recordatorio que susurraba: que no se te olvide, que no vuelvas a venderte, que no vuelvas a callar. San Gregorio de la Vega no se convirtió de la noche a la mañana en un lugar próspero ni en un paraíso verdoso. Los problemas siguieron, las carencias también, pero a partir de ese día, cada vez que alguien nuevo llegaba con promesas de progreso inevitable a cambio de sacrificios indefinidos, encontraba un pueblo diferente, uno que había aprendido que las peores maldiciones no vienen de las leyendas, sino de los tratos que se firman a espaldas de los más vulnerables. Y la Llorona, la del trato, la injustamente convertida en monstruo único, se fue alejando poco a poco de las casas de San Gregorio. Su llanto, que antes se confundía con el de las madres humanas, tomó otro rumbo, quizás hacia otros ríos, otros pueblos, otras memorias que necesitaban ser despertadas. En San Gregorio, en cambio, comenzaron a escucharse otros sonidos más fuertes y claros. El de los niños corriendo por la calle, el de las mujeres discutiendo en asamblea, el de las voces que por fin se decidieron a contar la leyenda completa. La leyenda del pueblo que, por miedo y silencio, hizo un trato con la Llorona, y del mismo pueblo que a fuerza de verdad y coraje se atrevió a romperlo.